a ver, Silvestre, ¿hace cuánto que no nos vemos? 10 años. 10 años. Wow. 10 años, sí, güey, pero 10 años, no, no manches, es como, ¿qué llevas de a kilo por año, güey? O sea, kilo por año, ¿qué? No, no, fíjate, no. Fíjate que bajé de peso recientemente, pero yo siempre he tenido este problema de lidiar con mi peso porque tengo yo soy hipotiroidea y tengo un tema que se llama tiroides de Hashimoto, que es una enfermedad autoinmune relacionada con la tiroides. Entonces tengo mis etapas, entonces como de un poquito más llenita, a veces me bajo más, a veces me bajo menos, pero ahorita estoy en un peso que quiero mantener Ok, sano. ok. Pero te ves muy guapa, guapísima, como siempre además. Ay, qué lindo, Silvestre, pues muchas gracias, ahí se hace lo que se puede. Tú y yo como los vinos, amigo. Ay, qué hijo. Mira, Pau, yo acabo de cumplir en diciembre 50, amiga, así es de que imagínate. Pues estás muy bien para tener 50. Hombre, muchas Muy gracias. bien. Eres un amor, eres un amor. Oye, ¿cómo has estado? ¿Cómo va todo? ¿Cómo has estado? Ahora sí que la última vez que nos vimos, digo, estábamos en Proyecto 40, estaba una televisión, un país, unos medios, una competencia, una cosa muy loca, otro gobierno, otras cosas, hace mucho tiempo. Y de repente te sales, ¿cómo has estado? ¿Cómo ha cambiado tu vida en estos tiempos, Pau? Uy, pues ha cambiado de muchas maneras, Silvestre. De entrada fue cuando me mudé a Estados Unidos, pues yo venía de una televisora nacional, de un noticiero nacional, y de repente fue regresar, como diríamos, a lo básico, a reaprender, a estudiar muchísimo, a aprenderme la política y las leyes y las reglas de un país que yo desconocía. Y fue empezar de cero. O sea, yo te lo puedo decir, yo lloraba todas las noches cuando me mudé. Primero llegué a Houston, estuve como titular de un noticiero local en la ciudad de Houston, Texas, y ahí estuve 4 años y yo lloraba todas las noches, los primeros meses, y yo me preguntaba si había hecho lo correcto con mi carrera, porque de repente fue llegar y tú solita ponerte el micrófono, tú solita aprender a ponerte el chícharo, como le decimos en México, que acá se llama IFP, tú maquillarte, tú escribir tus guiones, tú revisar tus imágenes. En algún momento me tocó hasta pararme y arreglar la luz de mi estudio, que me tocaba iluminarme. Entonces yo lloraba y yo decía, ¿habría hecho lo correcto? Hasta que un amigo que quiero mucho, que tú conoces, Armando Cursain, me dijo, mira, Pau, es bien fácil, o te cambias el chip o vas a ser muy infeliz el resto de tu vida. ¿No? Vas a estar ahí 4 años, así que disfrútalos y aprovechalos y explótalos al máximo. Y eso fue lo que me cambió la mentalidad. Dije, sí es cierto, pocas personas tienen esta oportunidad y la tengo que aprovechar. Y de ahí brinqué al noticiero nacional y primero con Telemundo, ahora estoy con Univisión. Y también en ese cambio estoy viviendo una nueva faceta de medios, porque no nada más fue en los inicios entrar a una televisora americana, sino ahora estamos incursionando en el streaming, que es en donde estoy ahora, con Prende TV, que pertenece a Univisión. Y es la televisión por internet, que es lo de hoy. El ver la televisión por tu celular, por tu computadora, y es un proyecto que a pesar de que arrancó hace muy poco, nos está yendo espectacular y estamos muy contentos. La gente está respondiendo muy bien a las noticias en español por tu teléfono celular. ¿Cuándo lo hubiéramos imaginado que ahora todo iba a ser por este medio por el cual ahorita incluso tú y yo estamos platicando? Claro. Oye, en el sentido, exactamente entiendo la pregunta, el qué hago aquí, por qué me vine. Literalmente me tendría yo que regresar en el sentido de por qué de repente vislumbraste y dijiste Houston mejor que lo que tenías. O sea, ¿en qué momento fue Houston o esa idea de ir a buscar eso? Me, Te voy a decir, yo creo que el Internet de una u otra manera siempre ha estado relacionado en mi vida. Yo en ningún momento pensé el dejar mi trabajo en ese entonces en Proyecto 40. Yo estaba muy contenta, nos estaba yendo muy bien. Tú y yo lo vivíamos un ambiente laboral muy bueno, teníamos una relación laboral muy buena, el canal estaba creciendo, teníamos una libertad que pocos canales tenían en ese entonces y era un gran espacio. Y de repente me llegó una solicitud, no lo vas a creer, por LinkedIn.
y diciéndome que me estaban tratando de localizar y que querían ponerse en contacto conmigo porque querían que yo fuera la conductora estelar del noticiero local de Houston. Que Houston, hay que decirlo, es uno de los mercados más importantes latinos en todo Estados Unidos. Chicago, Nueva York, Los Ángeles, y Ángeles. también está Houston. Y al principio yo pensé que se trataba de una broma, y las pláticas fueron aumentando, 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 hasta que llegó un momento que me dijeron, tienes que venir a Houston para conocernos, ver lo que te estamos ofreciendo. Y tengo un amigo que me decía, aguas, Pau, no vaya a ser trata de personas. Yo, ¿de qué tal si llegas a Houston y es trata de personas? Y hasta me hizo dudar, pero no, obviamente no era trata de personas. Pues Conocí te a los tratan que bien, después, pues te tratan bien, ¿no? después conocí a los que, bueno, se volvieron mis jefes. Y después hablé con el que entonces era mi jefe en México. Fui muy honesta desde el principio, les dije lo que estaba pasando. Y ellos me dijeron, mira, Pau, aquí te podemos ofrecer una zona de confort y lo que te están ofreciendo allá es crecimiento. Si no funciona, puedes siempre regresar porque México siempre va a ser tu casa. Inténtalo. Y fue el mejor consejo que me pudieron haber dado. Mm, mira, hay una cuestión que me gustaría que tú aclararas, porque en México estamos muy acostumbrados a estas cadenas de televisión. Está Televisa, está TV Azteca, hay los canales, Canal 11, 22, bla, bla. En Estados Unidos hay mucha gente que no entiende dónde está o cuál es la idea o diferencia entre Univisión y Telemundo, estas cadenas a final de cuentas. ¿Cuál es ahora sí que la identificación de cada una de ellas o la diferencia entre cada una de ellas, por ejemplo, en lo que ofrecen o dentro del universo en Estados Unidos, de los medios? Bueno, Univision es una cadena que está mucho más arraigada en la historia de la comunidad latina. Fue una de las primeras televisoras que estuvo transmitiendo no nada más novelas, sino también noticieros. Y entonces la gente se siente muy identificada con Univision porque generación tras generación ha crecido con Univision. Y esa confianza se la ha ido ganando generación con generación. En el caso de Telemundo es una televisora un poco más joven, y bueno, la identidad en imagen tú la puedes distinguir a simple vista, ¿no? Ambas presentan, no lo puedo decir, o sea, tienen muy buenos programas las dos, pero sin embargo cada una tiene su identidad. Pero en el caso de Univision, yo creo que es la que está más arraigada en el sentimiento de la gente, en la confianza de la gente, por todo este tiempo y toda esta trayectoria que ha estado a lo largo de la historia de la comunidad latina en Estados Unidos. Mm. Oye, en el momento en que empiezas a dar la noticia en Houston, ¿qué es lo que empiezas a sentir que está quedándose en México? O sea, ¿cómo empiezas a ver a México? O sea, no quiero decir a la distancia, porque al final de cuentas tienes familia, estás arraigado, obviamente tienes amigos, hablas, bla, 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 bla. Pero sin embargo, obviamente, no es lo mismo que empieces con las noticias de Monterrey, con las noticias de Mérida, con las noticias obviamente de Michigan y las noticias de Pensilvania. Entonces, tienes que voltear a ver a México. ¿Y qué empiezas a ver de México? ¿Cómo empiezas a ver a México? De entrada se me hacía muy raro el decir en ese país, ¿no? El presidente de ese país, cuando yo estaba acostumbrada a decir el presidente de México, o nuestro presidente, o el mandatario, ¿no? Refiriéndome al país en el que estaba. Pues lo que empiezo a ver son las grandes diferencias, no solamente como periodista, sino también como una persona que está viviendo en un país extranjero y al momento de hacer un trámite simple, tan simple como por ejemplo la licencia, ¿no? La facilidad con la que lo puedes hacer acá, la facilidad con la que una persona puede desarrollar un negocio propio en Estados Unidos versus en México, que hay que dar la mordida de la mordida de la mordida para obtener un permiso y luego seguir dando mordidas para que no te quiten ese permiso. Por eso es tan fácil que una persona pueda crecer económicamente en Estados Unidos, porque hay muchas oportunidades en ese sentido. Aquí hay leyes que se cumplen. No estoy diciendo que no haya corrupción, en todos los países los hay, a distintos niveles, ¿no? Y eso me lo dijo también un analista político en este país. En todos los países hay corrupción. El problema es que unos son más ricos que otros y se nota menos que los más pobres, ¿no? Pero empiezas a darte cuenta también de la manera de actuar de los políticos, empiezas a darte cuenta también en el caso de la comunidad migrante con todo lo que tienen que batallar cuando están en un país que no es el suyo. Yo me ponía a pensar, yo llegué a este país con una visa de trabajo, sabiendo el idioma, con un respaldo de una compañía de una u otra manera, y aún así se me hizo bien difícil y aún así lloré por muchas noches. No quiero ni imaginar, y mis respetos para todas aquellas personas que cruzan la frontera a pie sin saber con lo que se van a encontrar, sin saber el idioma y a la buena de Dios, ¿no?
Y aún así encuentras unas historias magníficas y de éxito de personas que la llegan a hacer y se vuelven un ejemplo para todos los latinos y los hispanos que estamos en este país, incluyendo a los que estamos aquí con todas los beneficios y el apoyo que te puedas imaginar. Oye, te toca además en estos 10 años también dentro de la historia, no solo de México, de los cambios obviamente y la alternancia de poder, en Estados Unidos te toca un gobierno y también la alternancia en el sentido de, te toca Trump. ¿Cómo fue Trump en los medios de comunicación chambeándolo allá en Estados Unidos? Pues me fue bien chistoso porque la candidatura de Trump empezó siendo como, miren a este millonario que quiere ser presidente, qué chistoso, qué gracioso, y se comentaba en los morning shows o en los noticieros o en los programas de opinión como una curiosidad, pero esa curiosidad y ese dato curioso empezó a tomar mayor poder y mayor poder y mayor poder hasta que llegó a convertirse en una realidad y se convirtió en el candidato presidencial. Yo me acuerdo que cuando estábamos en esta cobertura especial, esperando el recuento de los votos, que no tiene nada que ver con el conteo de votos como es en nuestros países o como lo es en México, que es voto por voto, estábamos esperando los resultados de ciertos estados y yo me acuerdo que estábamos en esta cobertura especial y un analista político mexicano de la Universidad de Houston, al momento de que ganó un solo estado, él me dijo, el ganador va a ser Trump. Y no lo creíamos, la verdad es que le dijimos, ¿cómo crees? Hasta creo que apostamos con él, le dijimos, no puedes decir eso, no va a ganar. Y a partir de ese momento fue impresionante, fue cuestión de minutos, no fue una cuestión de horas o incluso de días como fue en esta última elección con Joe Biden y Donald Trump. No, aquí fue una locura, fue en cuestión de, yo te diré, hora y media, 2 horas, ya, había arrasado. Y esto era un fenómeno. Y para mí fue muy curioso, fue la primera elección presidencial que yo cubrí viviendo en Estados Unidos e informándola desde Estados Unidos. Y a la hora que saliste, ¿no saliste y oxígeno? O sea, ¿no veías a todos los compañeros ya en este país? O sea, oxígeno, prepárense, o qué va a suceder, incertidumbre. No, la incertidumbre es igual en todos lados, ¿no, Pau? Había miedo, yo sí te puedo decir que había miedo entre la comunidad, había miedo entre los hispanos por todos estos comentarios que había hecho previamente respecto a los latinos, ¿no? Y sobre los mexicanos también, ¿no? Había mucho miedo sobre qué va a pasar, qué va a pasar con los migrantes indocumentados en este país, qué va a pasar con los migrantes en general, qué va a pasar con los latinos en general, qué va a pasar con el racismo en general. Y de una u otra manera, a mí me tocó vivirlo en Texas. Y esto te lo digo independientemente de si soy o no periodista, esto no lo dije, no me tocó vivirlo haciendo un reportaje o como reportera. Yo estaba desayunando con amigas en un restaurante en Houston, donde la mayoría de los clientes eran americanos y estaban hablando en inglés, y nosotras estábamos hablando en español. Y sí nos tocó que en la mesa de al lado un grupo de personas se pararon, se voltearon y nos dijeron, nos vamos porque ellas están hablando en español. Y como ese ejemplo, te puedo decir que le pasó a muchas personas que conozco en esos meses posteriores al triunfo. Fue como que fue permisible el hecho de decir lo que pensabas respecto a los latinos, a favor o en contra. Qué duro. ¿Qué Fue muy pasa? duro. Tenían mexicanas que sus hijos iban a la escuela y que los niños llegaban llorando a clase porque pues los chiquitos repiten lo que ven en casa, ¿no? Y a lo mejor estos niños que los agredían pues no lo hacían de una manera consciente, simplemente estaban imitando lo que veían en casa. Y mis amigas decían, pues qué necesidad de estar sufriendo este tipo de agresiones cuando me puedo regresar a México. A lo mejor voy a sufrir carencias, pero no voy a estar sufriendo este tipo de agresiones. Sí fue duro. Pauli, en Estados Unidos, tanto en Univision, Telemundo, en Estados Unidos en general, a final de cuentas también sabe que ciertos canales pueden tener alguna, ir en favor o ir en contra precisamente de diversos gobiernos, ya sea del de Trump, ya sea bla, bla, bla. ¿Te ha tocado en las cadenas, a final de cuentas, que hablan en español, como Univision y Telemundo, también esa perspectiva o esa corriente apoyada de algún partido republicano o demócrata en las corrientes de estos canales? ¿Pasa? No, No. no, y te voy a decir qué me pasó a mí. Cuando yo llegué a mi primera reunión de trabajo, en mi primer noticiero aquí en Estados Unidos, en una televisora local en ese entonces,
Yo me acuerdo que yo tuve esta junta de formación que tienes previo al noticiero y yo pregunté, ¿cuál es la línea editorial? Porque es una pregunta que en México te haces todo el tiempo cuando trabajas en medios, sea el medio que sea, ¿cuál es la línea editorial? Y se rieron de mí y me dijeron, no, eso no existe aquí. Si tú tienes las pruebas en la mano y quieres hacer un reportaje y tienes las pruebas en la mano que lo sustenten, tú lo puedes hacer. Y eso para mí fue, como periodista, un regalo de Santa Claus, que pones en la lista y no sabes si va a llegar algún día. Bueno, pues fue mi regalo de Santa Claus, porque eso es lo que pides en México y aquí lo vives. Oye, ¿qué tal? Extrañas, digamos, no te he podido ver todos los días, pero extrañas la calle, extrañas reportear, que es diferente que conducir, reportear, salir, o lo haces también allá en Estados Unidos. Sí lo hago. Ahorita por la pandemia, pues hemos modificado, ¿no? Las entrevistas ahora se hacen por Zoom, el contacto pues se trata de que no sea tan directo para evitar contagios. Cuando pensábamos que ya esto estaba un poco más controlado, pues vino esta nueva variante a recordarnos que pues no somos invencibles y nos pues, está volviendo a meter a las casas y a regresar a estos dispositivos. Pero sí reporteo, sí hago coberturas, sí he ido a la frontera, sí he ido a coberturas especiales en otros estados, incluso he viajado a México para hacer coberturas desde allá. Hice toda la cobertura cuando fue el triunfo de AMLO, durante las elecciones también, el primer año de gobierno, ahora que fue la visita de Kamala Harris a México también estuve por allá. Entonces, vaya, no es algo de lo que me he desatendido tampoco. La calle es la que te forja, la calle es la que te hace el carácter, no importa dónde la hagas, si en México o en Estados Unidos. Ahí es donde te formas, ahí es donde haces el callo para ya después sentarte a conducir. Eso ya es más suavecito, la verdad, comparado con la calle, eso ya es un cariñito. Oye, ¿cómo ahora yéndome, pasando a otra cuestión, pero es, ¿cómo es vivir allá? ¿Cómo vives tú allá? O sea, estás a gusto, vives cerca de tu trabajo, tardas mucho en llegar. Digo, tu base, según yo, es Miami, ¿no? Estás en Miami ya. Digo, En Miami. Miami, digo, para la gente que no lo conozca, Miami, tus distancias, ahora sí que es como el DF, te tardas una hora en llegar a tu trabajo, te tardas media hora. ¿Cómo es tu día a día allí, Pablo? No, hombre, Silvestre, si yo te dijera el tráfico de aquí, no es nada a la Ciudad de México. Yo me río cuando la gente me dice, ay, es que yo me hago 20 minutos de aquí a mi casa, o yo hago 40 minutos de aquí a mi casa. Es mucho, me tengo que cambiar a un lugar más cerca. Yo digo, ¿de verdad? Yo vengo de la Ciudad de México, en donde si bien te va, te avientas una hora de la del Valle a Polanco, ¿no? Y si bien te va, Sí. ¿no? Entonces, no, tengo la fortuna de vivir muy cerca, siempre he vivido muy cerca de mi trabajo, pero aún así para mí las distancias se me hacen nada. En promedio, a donde vayas, de cualquier punto de Miami, de norte a sur, de este a este, haces unos 15, 20 minutos. Ok. Entonces, la verdad es que no es como tanto. Y estamos muy mal acostumbrados en México y debemos de decirnos afortunados, porque en México vas a la gasolinería y te sirven gasolina, vas al súper y te ayudan a guardar las cositas y te las llevan al coche. Acá no, acá yo tuve que aprender a ponerle gasolina a mi coche. Yo que me sentía una mujer independiente y que yo las podía de todas, este país me vino a enseñar que no era tan independiente como yo pensaba. Me enseñó a cambiar llantas, me enseñó a limpiar a fondo mi casa, me enseñó a muchas cosas, porque este es el país de hágalo usted mismo, porque si quieres que alguien más te lo haga, te cobran muy caro. Sí, la parte de estas asistencias domésticas, ¿no? De buscar a alguien que te ayude y que te vaya a limpiar a tu casa. Como en México estamos medio acostumbrados a que llegue alguien, te ayude o alguien que busque trabajo. En Estados Unidos, no es ni tan Lo barato. hay, lo Sí. hay, pero no es nada barato. O sea, yo te voy a contar una experiencia. Yo cuando llegué a Houston, me mudé a unos edificios que todos eran renta, o sea, eran administrados por una compañía, y entonces la señora que me recibió me dice, oye, tenemos el servicio de limpieza, ¿cuántas veces al mes lo quieres? Y dije, ¿cómo que al mes? No, ¿cómo que al mes? No, a la semana. 3, 4 veces por semana. Yo, sin preguntar cuánto. Y la señora me decía, ¿de verdad? ¿Estás segura? Y yo decía, sí, 3, 4 veces por semana, pues no, lo normal. Como estás acostumbrado a lo mejor en México que alguien, aunque sea de entrada por salida, pueda ir y ayudarte a recoger un poco.
Bueno, la señora como que insistió mucho, yo decía, pero ¿por qué insiste tanto? Está bien 3, 4 veces por semana. Al final del mes me llega un cuento, no, que yo decía, pues, ¿qué renté? Aquí se equivocaron. Y entonces yo fui con mi factura y me dijo, no, pues es que tú pediste que fueran de 3 a 4 veces por semana y aquí el precio por visita, y estoy hablando del departamento que era un huevito, eran $120. $120. Ay, güey. Como dirías en cine, corte A, Ah, Paulinita, cómprate tus guantes, ¿no? Tu escobita, tu aspiradorcita y dale una vez a la semana y ahí una vez al mes, pues llamas a alguien a que te haga una limpieza profunda, pero si no, no. no, 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 no vayas a tener un perro, Pau. Tengo dos. Mascotas. No, bueno. Y espero, ya aprendieron a barrer, ya aprendieron a trapear, los perros ya Los tengo muy recogen todo. entrenaditos, son muy entrenaditos. También tener un perro es una gran responsabilidad. El costo de un veterinario, si no los tienes asegurados, también es una lanita. Entonces, o sea, son detallitos que vas aprendiendo conforme te van pasando las cosas. O sea, una de mis perritas se tuvo que tragar un clavo, hazme el favor, para tener una cirugía de estómago y entonces yo tener que pagar una cantidad que en México, pues me voy a comprar un coche con eso. Fíjate, sí son de las cosas, ¿no? Interesantísimas que empiezan a pasar. Y es del día a día, Pau. Es del día a día, ¿no? Ese día a día que no estás a veces ni acostumbrado, ni lo vives cotidianamente, ¿no? La misma parte de la basura, ¿no? Que es muy interesante la basura en Estados Unidos también, cada cuando la pueden recoger. No es muy diferente, Muy totalmente. diferente. Y en cuestión informativa también es diferente porque damos, por ejemplo, por hecho que todos hablamos español, que estoy en un medio en español y que, bueno, el español, pues todo Latinoamérica lo va a entender. Y no, aquí hay que también tomar en cuenta que hay palabras que en un país significan una cosa y en otro significan otra. Entonces, tienes que ser muy cuidadoso en ese sentido o tienes que dar opciones para que se pueda entender, porque no nada más somos mexicanos los que estamos aquí, hay venezolanos, hay colombianos, hay cubanos, o sea, y argentinos, y no todos hablamos el mismo idioma, pero hay variantes, y eso también hay que tomarlo en cuenta al momento de informar. Y no Y, lo tienes tan presente cuando estás en tu país, trabajando en tu país. o sea, y en algún momento ¿quién te revisa esa redacción? O sea, porque tú no eres experta en español venezolano, en español cubano, en español argentino. O sea, ¿cómo tienes esa redacción y quién va revisando y revisando y revisando? Pues digo, porque no es lo mismo, pues no sé, algún término, no quiero poner, no soy experto, pero no es lo mismo. Aguacates pueden simbolizar alguna cosa o pueden simbolizar otra en otro lado, ¿no? No sé cómo le haces a la hora de redactar para todos los españoles. Intentas, o sea, obviamente lo intentas, ¿no? Pero en el caso de un noticiero nacional, pues hay redactores y es un equipo muy diverso. Estamos hablando de que en mi equipo de trabajo hay de todas las nacionalidades, españoles, colombianos, mexicanos, venezolanos, o sea, entonces también es un trabajo en equipo. Y también la experiencia te lo va dando a entender. En el caso, por ejemplo, de una local, que los recursos son un poco más limitados, pues también es apoyarte en tus compañeros y que ellos te vayan diciendo, o tú misma con la experiencia te vas dando cuenta que cuando dices una palabra, a lo mejor el productor o un camarógrafo te dice, ¿y eso qué es? Y entonces ahí empiezas tú como a entender que tienes que implementar otro tipo de redacción y empezar a hacer tus ajustes para que el mensaje llegue completo para todos, sin importar la región de la que sean. Pero son detalles tan simples y tan sencillos que marcan la diferencia. Has cometido errores. Dime el que digas no puede ser, se los tengo que contar y que ya, claro, ahorita ya te puedas reír, pero ¿cuál ha sido un error así que hayas dicho, ya la cagué aquí, cabrón? Híjole, acá no, acá he sido como bien cuidadosa en ese sentido. En México hice un montón. En México sí. Ingreso. En México sí. En México yo creo que acabé con la ciencia de Julieta Fierro en varias ocasiones. Me pasó igual. Tienes toda la razón. Julieta Yo creo Fierro, que varias ocasiones. todos pasamos por darle en la madre a Julieta Fierro. Sí, sí, sí. Nadie entendíamos nada. En algún momento que pasamos a cubrir. Y allá nada, así que digas, no, no, no. Pues no, fíjate, así que algo grave, ¿no? No, Ah, la verdad es que no, no. qué O sea, bueno. he sido muy concentrada, estoy muy cuidadosa, estoy muy
a lo mejor pues sí, hay veces que hay días en el que se te traba la lengua más que otros, hay días en los que a lo mejor dirás buenas tardes cuando ya es buenas noches, ¿no? Ujú, Porque sí. ya a lo mejor ya te estás acabando la semana, pues a todos nos pasa, somos seres humanos y a todos nos pasa. Pero algo así que digas, uy, qué grave, o que me hayan llamado la atención por eso, no, para nada. Te digo, en México, sí, con Julieta muchas veces sus experimentos conmigo fracasaron. Este, eh, sí, o sea, pero no, acá sí, sí he sido muy meticulosa y he sido muy cuidadosa y estoy muy, pues yo creo que eso ya te lo dan los años y la madurez, ¿no? Que aprendes que tienes que poner todos tus cinco sentidos en ese momento. Oye, ¿ya te sientes, no quiero decir en cuestiones de edad, pero sí de experiencia, ¿ya te sientes, ahora sí que como quien dice, maestra? O sea, no quiero decir líder, pero que llegan jóvenes becarios o a lo mejor se te ha presentado la docencia, o sea, ya estás enseñándole a nuevas generaciones todo lo que estás aprendiendo, Paulina. ¿Ya te sientes con esa madurez? Aquí no, lo hice en México. En México di clases en el SEC de Pedregal sobre conducción de televisión, porque me di cuenta que dentro de los planes académicos de muchas universidades que ofrecen la carrera de comunicación y de periodismo, no hay el de conducción, no les enseñan el lenguaje no verbal, no les enseñan a leer un prompter, no les enseñan a improvisar o a pararse frente a una cámara. Y eso yo lo aprendí literal a la buena de Dios. O sea, mi primera experiencia frente a una cámara fue en vivo con José Ramón Fernández a 3 minutos de entrar al aire en las 7 del 7 y teniendo 1 minuto y medio para decir 7 noticias. Y yo temblaba. Entonces, porque nadie me lo enseñó. Eso lo fui aprendiendo sobre la marcha. Y entonces yo creé un programa, un curso, que después lo fui implementando en la náhuac del norte y en la náhuac del sur, en el SEC, y en mis ratos libres, cuando estaba en México, lo daba. Acá no, y no para nada me siento maestra. Mucha gente, hay veces que ni yo me la creo, te voy a ser muy honesta. La primera vez que recibí un Emmy, sabía la importancia de ese premio, sabía lo que tenía en mis manos y no me la creía. Era como, es mío, me lo gané. O sea, es como esa estatuilla que a veces llegas a una oficina y lo tienen en una vitrina precioso, iluminado, y ahora tienes uno en tu casa. Era como, wow, no me lo puedo creer, estoy ahora recibiendo un Emmy. Y yo creo que es bueno no creérsela porque hay que ser humildes. No puedes conectar con el público si no tienes humildad, Silvestre. No puedes entender el dolor y no puedes entender la situación de alguien más si no eres humilde. Y esa no la puedes perder nunca. Además, no solo tienes uno, ¿no? No, tengo 6. Pinche humildad, cabrón. Pero ve mi humildad que nada más te dije uno. Yo dije los otros, sí. Yo dije los otros. Exacto, ya fue de tu parte. A mí, además, perdón, o sea, bien ganados, güey. O sea, bien ganados, güey. Porque yo estoy de acuerdo que sí hay que ser humilde, pero nadie te los regaló, güey. No, no, la verdad es que sí he trabajado mucho, sí le he batallado mucho, sí he llorado mucho, sí he sacrificado muchas cosas para poder llegar al lugar en el que están. Y muchas veces las personas dicen, ay, está ahí por una cara bonita o está ahí por... No, o sea, son años. Yo desde los 18 años estoy en esto. Y te puedo decir que no he parado. He tenido la fortuna de no parar desde los 18 años. Creo que desde que empecé a los 18, el único periodo en el que estuve sin trabajar, y eso es entre comillas porque decidí tomarme unas vacaciones, fue hace 6 meses, que me tomé 3 meses cuando renuncié a Telemundo, y me tomé 3 meses para decidir qué iba a hacer de mi vida, qué iba a hacer de mi carrera, y fue cuando se presentó la oportunidad de entrar a Univisión, y fueron los únicos 3 meses de mi vida en los que yo supe lo que es estar en México y decir, voy a cambiar mi boleto de avión porque no me quiero regresar todavía. Y lo valoré muchísimo, lo disfruté muchísimo porque nunca en mi vida había tenido esa libertad. Fíjate, ¿qué ha sido lo más complicado que has sacrificado por estar allá? No solo por estar allá, sino por todo, por el trabajo, por el periodismo y también por la distancia. Pero ¿qué recuerdas que has sacrificado? Mi mamá murió estando yo acá. Eh,
no me pude despedir como pude, como quisiera de ella. Yo estaba tramitando mi residencia permanente en Houston, estaba viviendo, y es un proceso legal en el que no puedes salir del país. Hay un periodo en el que por 2 o 3 meses te piden que no salgas del país. Si sales del país, el proceso se para y tienes que volver a comenzar y volver a pagar de nuevo y todo. Y esto fue como la ley de Murphy, porque mi mamá no tenía ninguna enfermedad ni nada por el estilo. Fue algo que nos sorprendió. Inesperado. Y de repente fue como, todavía hablé con ella y le dije, ma, váyanse a hacer un chequeo médico antes de que yo empiece con este periodo, que no puedo salir del país por cualquier cosa, ¿no? Entonces me dijo, no, no te preocupes, no va a pasar nada. Y pum, justo cuando yo no podía salir del país, se pone gravísima y en 48 horas se fue. Pero yo hablé con mis jefes, lo entendieron perfecto y conseguimos le dicen parole, un permiso especial por parte del gobierno para que yo pudiera salir. Y llegué cuando mi mamá ya estaba inconsciente. Yo sé que me escuchó, pero, y que me esperó, pero porque en cuanto yo llegué, ella se fue a las 12 horas. Entonces, yo, el poder haber estado ahí con mi hermano apoyándolo, porque él solito se aventó todo, es algo que me hubiese gustado estar ahí, pero por estar acá, pues no se podía, ¿no? Y todo, además todo se complicó porque yo estaba en este proceso migratorio en el que no era como que tomo un avión y me lanzo y ya, ¿no? Ni siquiera sabía si me iba a poder salir del país. Entonces, yo creo que ese es el momento más duro y el regreso, o sea, el tener que dejar a mi familia después de que pasó todo eso y regresarme yo solita a Houston. Me acuerdo que cuando abrí la puerta de mi apartamento me entró un ataque de ansiedad que yo no podía respirar, no podía. Y a la semana yo tenía que regresar a trabajar. Y fue muy duro, muy duro. Yo me acuerdo que, a ver, digo, leído, digo, todavía por Facebook tratar de mandar algún mensaje o algo, y luego, además tu madre, si mal no recuerdo, también estuvo trabajando en medios, es periodista, digo, perdón, hablo de porque siempre será, ¿no? En ese sentido, y debió haber dejado esa semilla que yo creo que sigues creciendo. Sí, fue un rato complicado, duro, difícil, y eso me lleva a otra cuestión que es, te toca también una pandemia. En estos años te toca una pandemia y perdón, Paulina, pero no sé si te fijaste, obviamente que sí te fijaste, no es cierto, pero ¿cómo fue que todos los de aquí tuvimos que ir allá a vacunarnos? O sea, haz de cuenta que nomás era, Paulina, ponme un catre, ¿no? O sea, ponme un catre, no sé, amiga, ¿no? No, ahora sí que vamos todos, somos 19, ¿no? No sé cómo lo pasaste allá, no te convertiste en Holiday Inn, no sé cómo lo viste, Pau. Y no, yo abrí mi casa para quien quisiera venirse a vacunar, porque yo sabía la importancia de la vacuna y de verdad sí fue de recibir y recibir y recibir a quien quisiera venir a ponerse la vacuna. Yo no dejé de trabajar un solo día desde que empezó la vacuna. No dejé de trabajar un solo día. Para mí no hubo un encierro en casa. Yo seguía yendo a trabajar. Obviamente, pues en unas condiciones muy controladas, con oficinas vacías, haciéndote pruebas cada tercer día o cada segundo día, para poder ingresar a las instalaciones sin ningún virus, o por lo menos con alguna certeza de que no lo tenías. Pero pues todo eso era un estrés que a lo mejor ibas adquiriendo, pero de manera inconsciente, ¿no? Y que de una manera te empieza a afectar. Aunque tú digas, no, yo estoy muy bien, yo sigo yendo a trabajar, inconscientemente sí te pega. Y ver las calles vacías y esos anaqueles de tiendas de los supers vacíos y el que la gente se estuviera peleando por papel de baño, o sea, son escenas de película que jamás nos hubiéramos imaginado que los íbamos a vivir en la vida real. Y de repente el que los aviones estuvieran todos parados, no hubiera vuelos, los aeropuertos cerrados, no puedas ir a visitar a tu familia. Gracias a Dios esta tecnología nos mantuvo un poco más cerca, pero sí fue duro porque yo estoy acostumbrada a ir a México cada 2 meses, 2 meses y medio a lo mucho, para ver aunque a mi familia, aunque sea, sobre todo por mi papá, cada fin de semana, pero de repente fue no puedes, ya no hay manera. Entonces, sí, fue duro, fue bastante duro. Y además, también periodísticamente hablando, se me hace muy interesante, me gustaría saber tu punto de vista en el hecho de
Estados Unidos es uno de los países que obtiene la vacuna, arma la vacuna, pero también hay periodos y hay zonas como en San Antonio o esta parte, Texas o algo, que gente que no se quiere vacunar, ¿no? Estos pro-Trumps que no se quisieron vacunar, por ejemplo. Y paralelamente, en tu patria, en nuestro país, güey, no llegaban, no había el esquema, no funcionaba, te tardabas, bla, 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 y es en donde la gente decide ir y salir e irlas a buscar. ¿Cómo se vivió en tu redacción? No solo en tu mente, en tu redacción. ¿Qué decían? ¿Qué pasaba? Pues nada, simplemente mencionábamos lo que estaba pasando, o sea, que empezó a haber un turismo de vacunación, porque así empezó a haber un turismo de vacunación. Hubo un caso muy famoso en Argentina, en Mm, donde una argentina muy famosa, pues dijo que se había venido a vacunar incluso a Miami, y fue muy criticada en su país. En México también varias figuras públicas que dijeron abiertamente que habían venido a Miami a vacunarse fueron muy criticados, pero mucha gente lo hizo porque había muchas dudas y había muchos miedos. En México la vacuna de Moderna o de Pfizer pues no estaba disponible, es AstraZeneca, ¿no? Entonces mucha gente decía, ¿y si me pongo esa, qué me va a pasar? ¿Cuál es la mejor? ¿Por qué a nosotros nos dan una y en otros países hay otra? Había muchas dudas, muchas interrogantes y tratábamos como periodistas de cuestionar a los médicos y a las autoridades encargadas para poder llevar las mejores respuestas, pero había veces que ni ellos mismos tenían las respuestas, porque es un virus nuevo que nos sorprendió a todos por todos lados, sorprendió a la economía, sorprendió a la salud, sorprendió a la ciencia, sorprendió a todos. Entonces había preguntas que los mismos médicos o incluso funcionarios de gobiernos te decían, no sabemos, estamos implementando esta medida porque es la lógica, es lo que nos está llevando a la lógica, pero no sabemos. mm, Entonces, pues cuando estás en esa circunstancia, pues solamente te queda informar y llevarle a las personas pues todas las opciones que tengas. Si tienes un especialista como el doctor Fauci, que abiertamente él siempre ha estado dispuesto a hablar con todos los medios, en inglés y en español, en dar entrevistas, él jamás se ha cerrado, él ha estado siempre abierto a hablar sobre el tema, pues aprovecharlo y a mm. traducirlo para que todo el mundo lo pueda entender. Oye, acabo de ver un documental que salió acá en Netflix y de todo rollo sobre la toma del Capitolio, en ese día de la toma del Capitolio. ¿Te acuerdas de qué estabas haciendo ese día? ¿Cómo fue la locura de la toma del Capitolio para ti? Ay, yo me acuerdo que estábamos regresando todos de vacaciones, nos estábamos felicitando por el nuevo año, deseando que el año fuera muy tranquilo y de repente, 6 de enero, Día de Reyes, eso fue una locura. Eh, Me acuerdo que tuvimos una cobertura de horas, no paramos de transmitir, no podías parar de transmitir. Y lo que empezó como un meeting político, de repente fue, como dirían los músicos, increciendo, 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 y luego se volvió eso una locura. Fue una cobertura muy cansada, porque además nos sorprendió a todos, no lo esperábamos, te digo, veníamos regresando todos de vacaciones. ¡Qué locura! Sí, ese documental está muy interesante, la toma del Capitolio. Ahora, de, ¿qué piensas de Biden? ¿Cómo está Biden? ¿Cómo ven a Biden? ¿Cómo ves a Biden? Bueno, pues de entrada hoy justamente está cumpliendo un año de gobierno. El día de ayer dio una conferencia de 2 horas en las que habló pues, de todo lo que ha pasado su gobierno. También hay que tomar en cuenta que él está tomando un país después de 2 años de pandemia. O sea, él lo toma cuando ya ha pasado un año de pandemia y además una pandemia en la que, como te digo, hay veces que no hay respuestas para muchas preguntas y es acierto, error en muchas decisiones, tanto en la administración Trump como en la administración Biden. Pero él toma un país pues golpeado por la economía, él toma un país dividido por unas elecciones que fueron cuestionadas por el anterior presidente, en donde muchas personas incluso siguen pensando que estuvieron amañadas, en fin, tiene muchas cosas en contra. Y si hablamos de términos de popularidad, pues el presidente Biden empezó su gestión con más de un 60% hace un año de aprobación por parte de la gente, o sea, la gente confiaba en él, la gente tenía esperanza, pero con todo esto del Omicron y las variantes y que la Delta y que otra vez y vamos y venimos, pues esa popularidad ahorita está en un 40%. Mm. Y apenas
está empezando lo que es el segundo año. Hay que recordar que aquí en Estados Unidos no son 6 como en México, son 4. Y si en México en 6 hay veces que no hacen mucho, imagínate con 4. Está cañón. Oye, ¿y Kamala? ¿Cómo la ves? Digo, porque hay una cuestión que se me hace muy interesante. Para muchos, obviamente, desde aquí, podríamos pensar que Biden, obviamente, es como esa estafeta, ¿no? Como que, ok, ya la gané. Yo no creo que Biden vaya por 4 años más, sino que realmente ya quiera pasar a que una mujer, obviamente, pueda ser presidente de Estados Unidos. Y también se ve por ahí que Trump quiere regresar. ¿Tú cómo ves el panorama? No quiero que me digas tus preferencias políticas si no quieres, pero ¿cómo ves el panorama de que estas cosas ocurran? A mí se me hace fabuloso que por fin haya una vicepresidente mujer y no solamente una vicepresidente mujer, una mujer con sus características. Ella misma, y me lo dijo a mí en una entrevista, ella misma se considera una mujer negra. Hay gente que se asusta con esta palabra, pero ella misma me lo dijo. Yo soy una mujer negra, ¿por qué? Porque sus padres son jamaiquinos. Y entonces ella me empezó a contar su historia y además es de admirarse. Cómo ha ido superándose ella misma. Su historia es fascinante. Es una mujer sumamente carismática, muy inteligente. Yo la verdad, el día que la conocí, quedé fascinada con la personalidad de esta mujer. Más allá de su carrera política, más independientemente de su carrera política y de lo que ella significa en su partido. No, como mujer a mí se me hizo muy, muy admirable. Y que un país como Estados Unidos aún no haya tenido una mujer presidenta, porque hubo una oportunidad de que la tuviera con Hillary Clinton en el pasado, y aún así no la tuvo. Pero hubo un gran avance, tuvo a Barack Obama, que fue el primer presidente afroamericano en la historia, que jamás hubiésemos pensado en el pasado que eso podía ocurrir. Pues si ya pasó, ¿por qué no pensar que puede haber una mujer presidente? Y creo que cada vez nos estamos acercando más a eso. ¿Qué vaya a pasar en las próximas elecciones? Pues pueden pasar muchas cosas, todavía faltan pues 3 añitos, entonces habrá que ver qué sorpresas nos dan. Se va a poner interesante. Muy ¿Qué sigue para ti, Pau? ¿Hacia dónde estás tirando? ¿Hacia dónde vas? ¿Qué es lo que sigue? Pues mira, ahorita estoy muy contenta porque estoy en toda esta parte de streaming que está lanzando Noticias Univisión, que nos está yendo fabulosamente bien, debo de decirlo. Estamos muy agradecidos, la gente ha respondido muy bien. Por el momento, nada más la señal, porque muchas veces me preguntan, ¿dónde lo podemos ver? Hasta el momento la app, la aplicación, la señal nada más se puede ver en Estados Unidos, pero la idea es que se abra a Latinoamérica pronto. Y estoy en el noticiero de la mañana, se llama La Voz de la Mañana, es de 7 a 9 de la mañana, estoy con Carolina Sarasa, que es una periodista colombiana, hemos hecho muy buena mancuerna, y son 2 horas de información en donde tenemos entrevistas, en donde hoy tuvimos, por ejemplo, al secretario de Educación sobre cómo están lidiando con los sindicatos de maestros y esta decisión de si reabren o no las escuelas, si cubrebocas o no cubrebocas. Tratamos de que sea la información muy facilita, muy rápida, porque estamos en streaming. Y es un lenguaje completamente diferente, así como tienes un lenguaje en Twitter, en Instagram, en Facebook, en YouTube, tienes otro también distinto en streaming. Y estamos sorprendidos por la manera en la que la gente ha reaccionado y estoy muy contenta de verdad. Estoy disfrutando mucho esta etapa y no, es lo que te puedo decir, estoy feliz, la verdad. Te ves muy feliz, te ves muy bien, te ves muy feliz, te ves muy contenta, te ves guapísima, te ves en tu mejor momento y creo que con la mejor de la experiencia. Además, de verdad, creo que van a venir más cosas. Y el plan sería, a lo mejor, quedarte más tiempo por allí o, digo, se te antoja, no sé, Londres, Japón, Irán, bla, bla, el mundo, Pau, o sea, si irías al mundo más, te Yo saldrías. nunca he dicho, yo nunca he dicho no, no, nunca digas nunca. Jamás en mi vida pensé que iba a terminar trabajando en Estados Unidos en un noticiero nacional. Nunca en mi vida. Y te voy a decir algo, una vez, hace muchos años, me acuerdo que estaba mi mamá en casa viendo la televisión y en ese entonces estaba María Celeste Arrarás en Primer Impacto. Impacto. Y me acuerdo que entré a su cuarto y mi mamá se me quedó viendo. Silvestre, yo todavía ni en la universidad iba, y me acuerdo que se me quedó viendo y me dijo, tú algún día vas a trabajar con esa mujer. Y dije, ay, ma, ¿cómo crees? O sea, me acuerdo que yo dije, jamás, nunca, ¿cómo crees? Me dijo, de verdad, no sé por qué, pero creo que tú algún día vas a trabajar con ella. Y no trabajé directamente con ella, pero vaya, trabajé en la misma televisora que ella y la conocí.
y ahora estoy en Miami. Nunca sabes lo que se te va a presentar. Yo, como decía María Félix, las oportunidades son calvas y hay que ser lo suficientemente observadora para irlas agarrando cuando te convienen. Gran frase. Pau, muchas gracias. Se te quiere y mucho, de verdad. Gracias por estos minutos, gracias por esta charla y espero que sea la primera de varias. Ah, yo feliz, qué gusto verte, Silvestre, qué gusto verte bien. Me encanta que me hayas invitado y te lo agradezco enormemente porque ya había visto las entrevistas que habías hecho en el pasado a varios. Me encantó la de Jaspic y dije, qué buena onda, me encanta lo que está haciendo Silvestre. Ojalá me invite un día y mira, me llegó la invitación. Amiga, siempre, esta es tu casa, siempre, siempre, siempre. Un placer, por favor, de verdad. Y síguete cuidando, cuídate mucho, ¿ok? Porque esto Igual, todavía igual no acaba, esto todavía no acaba. pues no, pero ahí vamos, poco a poquito. Yo creo que ya esa lucecita al final del túnel cada vez está más cerquita. Dale, vale. Te mando un beso. Muchos besos, Silvestre, y que no pasen otros 10 años, por favor. Prometido.